En esta exposición corresponde hablar del tema de mercados de futuros y opciones, crédito bancario y crecimiento en México, con los integrantes Pérez García Montserrat, Flores Silva Daniel y Araiza Villarroel. A lo largo de esta exposición describiremos los rasgos más importantes con algunas especificaciones de estos temas. Empezaremos hablando de coberturas de riesgos. Yo les voy a hablar sobre las coberturas de riesgo en mercado de futuros y opciones. Empecemos con las funciones económicas de los mercados de futuro. Las bolsas de futuro existen porque proporcionan dos funciones económicas vitales en el mercado: la determinación de los precios y la transferencia del riesgo. La bolsa proporciona un lugar donde sus miembros pueden reunirse para realizar transacciones con contratos de futuros y opciones sobre futuros. Una función económica importante de estos mercados es la cobertura. Por medio de la cobertura se compran y venden contratos de futuros para contrarrestar los riesgos de cambios adversos en los precios en el mercado físico. La cobertura. Los mercados a futuro ofrecen una solución a las dificultades causadas por la volatilidad en los precios de las mercancías que se comercian en esos mercados, permitiendo así a vendedores y compradores asegurar un precio hasta por un periodo aproximado de 1 año y medio. Dicho mecanismo se conoce como cobertura. Funciones de las coberturas. Las coberturas se adquieren porque proporcionan una protección contra movimientos no deseados o no esperados en las cotizaciones de los precios o costos. Las coberturas pueden ayudar a cumplir varios propósitos. Por ejemplo, neutralizar el efecto de altas y bajas en los precios, proteger contra bajas de precios el valor de los inventarios, ofrecer un medio para estabilizar los márgenes de ganancia y dar flexibilidad de manejo, es decir, dar la ventaja de un mercado alternativo al cual acudir. Tipos de coberturas. Los tipos de coberturas fundamentales son: de venta, utilizada por el tenedor para proteger el precio al cual venderá su mercancía, la cual involucra la venta de contratos a futuro; y de compra, usada por el tenedor para proteger el precio al cual comprará su mercancía, involucra la compra de contratos a futuro. En la práctica, se pueden utilizar indistintamente o combinadas, dependiendo del tipo de empresa. El mercado de futuros es una transacción de mercancías estandarizada en calidad y cantidad. Todas sus operaciones se realizan en la bolsa, donde se controla y autoriza el buen manejo de operaciones, mismas que se liquidan sin consentimiento de la contraparte, con entrega física de las mercancías en lugares y plazos de tiempo preestablecidos. El mercado de futuros existe para facilitar la transferencia de riesgos financieros, lo cual utilizan algunos miembros de la comunidad bancaria. Y particularmente los prestamistas agropecuarios hacen uso de los mercados de futuros y opciones para desarrollar mejores métodos de administración de riesgo, con el fin de protegerse ante la volatilidad de los precios y tasas de interés fluctuantes. Como sabemos, los financiamientos relacionados con la agricultura son especialmente vulnerables a las fluctuaciones de precios. Dicho este riesgo, no solo afecta al agricultor, sino también al banco que le emitió dicho crédito. Y aquí es donde participa la administración de riesgos de proyectos agropecuarios, que tienen el objetivo de disminuir estos riesgos y no necesariamente logrará incrementar las ganancias. Podemos ver que una de sus ventajas son calcular estos riesgos de precios, proteger un precio ya sea tomando futuros o comprando acciones, también facilita la evaluación de la mercancía
se puede evaluar más fácilmente los inventarios que están protegidos con opciones o futuros, ya que la protección fija un precio de venta y el banquero puede evaluar fácilmente los ingresos que genere. Y por último, tenemos que mejorar la competitividad de los bancos, ya que si estos ofrecen a sus clientes el programa de administración de riesgos para satisfacer sus necesidades, tienen una ventaja sobre otros bancos, haciendo sus operaciones más rentables. Los principales usuarios que participan dentro del mercado de futuros o de opciones son los productores, procesadores y usuarios de productos primarios agropecuarios, que ven a este mercado como una alternativa más para ellos, que en vez de especular sobre el precio que recibirán por su cultivo que sería cosechado, puedan protegerse contra los decrementos de los precios y así lograr amarrar un precio de venta. En el mercado de futuros se puede comercializar un sinfín de productos, que puede ir desde conseguir maíz, trigo o aceite de soya, hasta ganado bovino y porcino, inclusive madera. También dentro del mercado de futuros podemos conseguir diferentes metales y energéticos, al igual que participan diversas divisas. Ahora tenemos los contratos a futuro, que esto es un acuerdo mediante las partes que intervienen se comprometen a llevar a cabo en una fecha futura la compraventa de cierta mercancía a un precio al momento de realizar el contrato. Y las características que encontramos dentro de los contratos a futuro son que toda transacción se realiza en la bolsa y las horas del día en las que se puede comerciar. Todas las fechas de entrega de los contratos está estandarizada, es decir, no se pueden realizar transacciones con fechas que no estén autorizadas por la bolsa. De la siguiente, tenemos que el tamaño de los contratos están estandarizados, por lo tanto, la cantidad de mercancía en cada contrato es fija, no se pueden comerciar con fracciones de un contrato. La siguiente, tenemos que existe una cámara de compensación, que cumple la función de comprador para todos los vendedores y viceversa. Así, la cámara de compensación actúa como una tercera parte para garantizar toda transacción. Y por última característica tenemos que existen magnitudes mínimas y máximas de variación de precios. Ahora tenemos el mercado de opciones, que este es un convenio para comprar y vender contratos a un precio y fecha específica. Las opciones funcionan como un seguro que protegen a quien los adquiere sobre movimientos adversos en los precios. Al adquirir una opción, se da una prima con la que se asegura un precio tope, que puede ser un techo o piso. Por otra parte, las opciones es el derecho u obligación de comprar o vender un contrato de futuros a un precio específico. Al comprar una opción, se adquiere el derecho, pero no la obligación de ejercerlo. Y aquí aparecen las opciones call y put, ya que dependiendo si es una compra o venta, en el caso de si se realiza una compra, la opción call actúa como un derecho de comprar, mientras que en el caso de put actúa como una obligación de compra y viceversa. Ahora encontramos diferencias entre ambos convenios, que por el lado de los futuros, estos amarran un precio específico, es decir, una persona que hace una cobertura no podrá tomar ventaja de un movimiento favorable en los precios en su posición, mientras que por el lado de las opciones podrán ser usadas para determinar un piso o techo para protegerse en contra de un movimiento adverso en los precios. Y las opciones permiten la participación en movimientos más favorables. Ahora hablando en punto medio, tenemos que al comprar una opción para hacer una cobertura se aseguraría un precio. El único requisito que existe al comprar una opción es el pago de prima y no existen requerimientos de márgenes como en el futuro.
Ahora hablaremos del funcionamiento de los mercados de futuros y opciones. Los mercados de futuros cotizan contratos estandarizados en cantidad y calidad para entregar en un mes específico. Las normas de estandarización de los contratos las determinan las bolsas y aquí básicamente se negocian valores. Participantes en una transacción de mercados de futuros. Hedger, que es productor industrial, comprador-vendedor, es quien busca cobertura en el mercado. Especuladores son los que facilitan el comercio y la negociación con instrumentos financieros. Ellos asumen riesgos con la esperanza de obtener una ganancia. Casa comisionista. Es la empresa que gestiona las transacciones bursátiles en los mercados centrales. Broker. Actúa como agente de las casas comisionistas y tiene que estar registrado en el mercado central, esto es la bolsa, y en la Commodity Futures Trade Commission, que es el regulador en Estados Unidos para los mercados de futuros. La bolsa, que es el mercado central, proporciona el lugar físico y las facilidades para que los oferentes u demandantes acudan a sus transacciones. Entre las que más destacan están la Chicago Board of Trade, la Commodity Exchange of New York y Coffee, Sugar and Cocoa Exchange. Y como último, la cámara de compensación, que es la que concilia directamente todas las operaciones bursátiles. El mercado de futuros permite a los participantes del mercado físico el protegerse ante movimientos en los precios de un producto cotizado en la bolsa. Algunos de estos mecanismos operativos son: procesamiento operativo en el mercado. El cliente, consciente de sus objetivos financieros, debe de discutirlos, comprender riesgos y todos los requisitos de la bolsa para que a partir de aquí pueda operar. Los márgenes. Al participante, cuando coloca una orden, ya sea para comprar o para vender, se le exige adelantar una fianza de cumplimiento. Esto es como una garantía financiera para asegurar que efectivamente cumplirá con su obligación. El cliente también debe de mantener en su cuenta un margen mínimo. Aquí las etapas siguen órdenes, por lo que las órdenes recibidas de un cliente son enviadas por una firma comisionista para ser ejecutadas. Todas las órdenes son fechadas con la hora exacta de cada etapa. Las reglas y normas de la Bolsa de Chicago requieren la viva voz cuando compran y venden. Aparte de eso, ellos también pueden usar señales con las manos para clasificar sus ofertas verbales. Aquí pasa algo interesante, que la posición de las manos indica si un corredor está comprando o vendiendo. La palma de la mano hacia adentro es que está comprando y la palma de la mano hacia afuera es que están vendiendo. La palabra también tiene un sentido, pues los compradores anuncian en voz alta el precio primero y luego la cantidad, mientras que los vendedores primero lo hacen con la cantidad y los precios son transmitidos en unas pizarras de cotizaciones de la Cámara de Compensación de la Bolsa de Comercio de Chicago, pues tan solo los precios cambian durante la negociación. Los precios constantemente registran cambios. Aquí las reglas y regulaciones de la bolsa sostienen mercados eficientes, competitivos y con liquidez. En la mecánica del mercado de opciones, las opciones permiten una posición en los contratos de futuros. Existen dos tipos, el call y el put. Ambas se compran y venden.
Algunos elementos que intervienen en las opciones son el precio de ejecución, que será al cual se podrá comprar o vender el contrato de futuros correspondiente. Las expectativas en los precios. Aquí las opciones de put son atractivas y se espera que los precios se desplomen, mientras que la opción de call son atractivas y se espera que los precios se disparen. Un último elemento es la volatilidad de los precios, que es la medida de cambio de los precios en un periodo. Si los precios son volátiles, esto estimula la demanda por las opciones e incrementa su valor en el tiempo. Al igual que en el mercado de futuros, en el mercado de opciones se utilizan indicadores. Estos indicadores son para estimar el comportamiento de los precios y, en consecuencia, establecer estrategias. Mecanismos viables de aplicación en proyectos. El productor adquiere el compromiso ante el banco participante para la aplicación de cada una de las estrategias, mientras que el acreditado deberá contar con la opinión favorable del banco y con la condición de que deberá de mantenerse en una posición de cobertura mínima determinada. La aplicación de opciones para el caso de importadores es bajo la misma concepción para los exportadores como vimos en el caso anterior. Son estrategias que le permiten al productor adquirir los insumos en el futuro determinado a un precio igual fijado. Características del mercado crediticio en México. La escasez. Debido a que los mercados de capitales en las economías emergentes no están ampliamente desarrollados, las instituciones bancarias juegan un papel muy importante en el financiamiento a las actividades productivas de las empresas pequeñas y medianas, que son las principales generadoras de empleo. Pese a la relevancia que tiene como fuente de financiamiento para las empresas, el crédito que otorga la banca mexicana como proporción del PIB es bajo. De acuerdo con datos del Banco Mundial del 2011, dicha relación se ubicó en 26.1%, mientras que para el caso de países como Japón, el mismo indicador fue de 169.75%. Y para otras economías en desarrollo como China y Brasil, los porcentajes fueron de 127.37% y 61.39% respectivamente. Como segunda característica está la concentración. A la escasez de créditos se añade un factor, el reducido número de instituciones bancarias que lo ofrecen y que por ende gozan de una posición privilegiada en el mercado, esto es, en lo que se refiere a la fijación de tasas de interés y comisiones. En esta segunda gráfica tenemos la participación en el mercado y rendimiento sobre capital de la banca comercial en México a marzo de 2012. Aquí tenemos las 42 instituciones bancarias, en donde podemos destacar que solo 7 de ellas mantenían la mayor parte de los activos, el 79%, y de la cartera de crédito 74.4%, mientras que las 21 instituciones más pequeñas apenas tienen 3.9 y 3.7% respectivamente. Aquí es donde vemos la concentración de la que nos habla. Como tercera característica tenemos la distribución. Durante los últimos años, prácticamente todas las ramas productivas han visto disminuida su participación
En este cuadro podemos ver la distribución del crédito otorgado por la banca comercial según actividad de prestatarios, esto en porcentajes. Comparando de diciembre de 1995 a junio del 2012, podemos observar que el crédito orientado al sector agropecuario pasó de 5.2 a 1.6%, el del sector industrial de 24.7 a 20%, el del sector servicios de 31.3 a 22%, y el correspondiente al crédito a la vivienda de 21.4 a 16.7%. Por otro lado, entre los rubros que vieron incrementada su participación, se encuentra el crédito al consumo, que de 5.3 a 21.2%, mientras que el orientado al sector público pasó de 4.0 a 13.2%, es decir, es posible observar que la banca privada ha privilegiado el crédito a sectores no productivos, aunque quizá más rentables como en el caso del crédito al consumo, o más seguros como en el crédito al sector público. Cuarta característica, tenemos los precios. La concentración de mercado y la falta de competencia se ven reflejados en los precios que los clientes pagan por el uso de los servicios y productos que la banca ofrece, así como en los rendimientos que reciben. Otra característica son otras condiciones de oferta. En México, el proceso de reestructuración bancaria parece haber reducido el contacto y las relaciones de largo plazo entre bancos y sus clientes. Esto es, la nacionalización, privatización, extranjerización y consolidación han impedido que las relaciones entre clientes y bancos perduren, pues dichos procesos han estado acompañados de la apertura y cierre de sucursales, así como de una gran movilidad laboral para los empleados bancarios. Además, la decisión de los bancos de reducir la disponibilidad de crédito puede hallarse en que para la canalización del mismo se basan en aspectos distintos al precio, como lo puede ser el riesgo de no características de los demandantes de crédito. Desde la perspectiva de la banca comercial, los altos intereses que caracterizan al crédito que se otorga a las pequeñas y medianas empresas obedece, entre otras cosas, a su alta mortalidad, pues es común que las pymes cuenten con una estructura poco profesional, con un escaso uso de técnicas contables y financieras, donde las finanzas personales del propietario se mezclan con las de su negocio, lo que provoca en varias ocasiones daño moral cuando el empresario no destina los préstamos para incrementar la capacidad productiva de su negocio, sino que los desvía a otros gastos. La gran informalidad con que opera este tipo de unidades y la escasa facturación ocasionan que la información requerida para el otorgamiento de un crédito sea escasa y poco confiable. Última característica, tenemos el crédito de proveedores. Ante la escasez de créditos y la imposibilidad de cubrir los requisitos de la banca comercial para acceder a su financiamiento, las empresas mexicanas han recurrido al financiamiento de proveedores para continuar operando. El financiamiento de proveedores como fuente alternativa de recursos ofrece la ventaja de tasas de interés muy bajas. También va en detrimento de los flujos de efectivo de las empresas que lo utilizan, el cual
Es un parámetro que las instituciones financieras tienen en cuenta al momento de analizar el posible otorgamiento de créditos empresariales, lo cual limita la capacidad del sistema financiero para impulsar el crecimiento. En este cuadro podemos observar los resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio en porcentajes. De acuerdo con datos de la encuesta trimestral de financiamiento a empresas elaborado por Banco de México, al segundo trimestre de 2012, en promedio, los proveedores representaron la principal fuente de recursos para 78.4% de las empresas encuestadas, mientras que la banca comercial y de desarrollo lo fueron para 39.3% y 5.6% respectivamente. La relación existente entre financiamiento y crecimiento económico es un tema bastante debatido por diversos economistas desde principios del siglo XX. Como el caso de Schumpeter, aseguraba que las instituciones bancarias canalizaban el ahorro de la sociedad vía créditos a proyectos más rentables e innovadores, promoviendo el desarrollo tecnológico como el crecimiento económico. Más tarde, en los 70, los estudios de McKinnon y Shaw intentaban mostrar que en economías de vías de desarrollo, la aplicación de límites a las tasas de interés, los controles en el otorgamiento de crédito y, en general, la intervención gubernamental en el mercado financiero aseguraban que reprimía su propio desarrollo. Después, autores como Fairwall y Warman prueban la hipótesis de la liberalización financiera. También, para el caso de nuestro país, encuentran que el único tipo de crédito sectorial que impacta la actividad económica es el otorgado al consumo y servicios, así como una relación bidireccional entre actividad económica y crédito. Añade también una escasa relación entre la esfera financiera y la generación de valor agregado en el país. Otro factor que puede explicar el porqué del distanciamiento entre crédito y crecimiento económico para México se encuentra comparando la evolución del PIB con el crédito del sector privado como proporción del mismo. Se puede observar en la gráfica que cada episodio de crisis está asociado a un distanciamiento entre ambas variables. Donde se puede notar más es entre los años 1994 y 1900. Hemos visto que los procesos de nacionalización bancaria de los 80, reprivatización y extranjerización de la banca en los 90 y 2000 no han sido capaces de alterar la estructura oligopólica del sector bancario. Estructura oligopólica nos referimos a aquella estructura de mercado donde compite un pequeño número de empresas. Esto tampoco ha servido para elevar la competencia en el sector, por lo que acercar los servicios a capas más amplias de la población no ha resultado. La escasez de crédito continúa siendo una de las principales limitantes al crecimiento económico del país. ¿Pero qué se puede hacer? Promover el otorgamiento de crédito productivo en el país es necesario, no solo castigando las prácticas monopolistas, sino a través de elevar la competencia en el sector bancario, mediante una mayor participación de la banca de desarrollo para promover el otorgamiento de créditos a los distintos sectores productivos del país. Ante la falta de financiamiento, empresas han encontrado en el financiamiento de proveedores una forma para continuar operando en el mercado. Sin embargo, aunque representa ventajas en plazos y costos, este tipo de financiamiento no promueve la inversión, sino que se destina a capital de trabajo.
Por lo tanto, el diseño de una política financiera que coordine y utilice tanto banca de desarrollo y banca comercial en el financiamiento a través de elaboración de instrumentos específicos para el financiamiento es necesaria. Por lo que, a fin de alcanzar las metas en materia de financiamiento y crecimiento, deben coordinarse y complementarse los esfuerzos de bancos, fideicomisos y fondos de fenómenos de fomento públicos, con la infraestructura y alcance con que cuentan los bancos privados.